Bueno, continuamos. A ver los chat que han estado pensando respecto de este ejercicio. Esta es la clase libro. Bueno, a ver, tomemos la clase libre, libro, y vamos a ir analizando sus variables de distancia. ¿Qué podemos decir de título? Ya. Uy, a ver, ¿dónde estoy acá? Bueno, ¿están viendo el ejercicio? Camila nos Sí, dice, sí, se ve. gracias. El título debe ser distinto de null, pero en este caso puede contener números y caracteres especiales. Totalmente, yo comparto la idea de Camila. Bueno, seguramente tiene que ser distinto de null. ¿Qué podemos decir del editorial? Pueden hablar, ¿eh? Se desmutean. Yo creo que podemos decir algo parecido a lo que dijimos del título, ¿no? Que no tiene que estar nula. Y que, sí, puede tener caracteres especiales. Esto ya es eh, podríamos definir que caracteres especiales, no todos. Por ejemplo, un signo de pregunta, por ahí me imagino que el nombre de uno editorial no tiene, pero tiene que ser distinto de número. ¿Qué más? ¿Qué decimos de autores? Del arreglo de objetos a autor que se llama autores. Sí, Tiago, comparto tu idea. Uy, ya, se me fue. Pero, cachitito, vamos acá. Ahí está. Tiago dice, la longitud de los arreglos de autor y capítulos tienen que ser mayor o igual a 1. Totalmente de acuerdo. Estoy parada en el ejercicio. Ah, no, este ejercicio es de la. Ah, esperen que me fui. Acá, ¿qué pasa? Este es el ejercicio de sponsor, esto lo puedo borrar. Es el entregable de tema 2. Sí, ¿no? A ver, estoy acá. Este es, sí, creo que es este, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, creo que sí. Sí, sí, creo que es eso. Este, la longitud, perfecto, vamos al final. Muy bien. Hablamos de los editoriales, de los arreglos de capítulo y de capítulos y autores.
Muy bien. A ver qué me estás diciendo respecto de la cantidad de páginas. Después determinamos la variable cantidad de páginas, recorriendo el arreglo capítulo que tiene cantidad de páginas. Esto se podría hacer en un set de cantidad de páginas. Sí, señor. O sea, ya recorrimos los arreglos. El arreglo de temas también tiene que tener al menos un elemento. Hay 3 personas que están esperando para ingresar. Muy bien. Entonces, ya sabemos que el título es obligatorio, la editorial también, el arreglo de autores mayor al menos uno, capítulos al menos uno, temas, debe haber al menos uno. Cantidad de páginas. La cantidad de páginas tiene que ser igual o mayor que la sumatoria de la cantidad de páginas de todos los capítulos. Yo diría que tiene que ser mayor, porque en el libro normalmente va a haber un índice, notas de la editorial, entonces la cantidad de páginas, a veces está el glosario, entonces la cantidad de páginas del libro tiene que ser mayor que la sumatoria de la cantidad de páginas de todos los capítulos. Precio de venta, creo que no decía nada del precio de venta, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, aquí ya este, Tiago nos introdujo en un tema de cómo sumar eh, a través de un for, que después vamos a ver cómo vamos a trabajarlo más esto, sumar la cantidad de páginas recorriendo el arreglo de capítulos. Por ahora, nosotros con que escribamos que la cantidad de páginas tiene que ser mayor o igual que la suma de las páginas de todos los capítulos, alcanza. El doble derecho a autores. Precio de venta, edad recomendada. A ver qué decía esto sobre... dice que además para cada libro se cobra una cantidad de páginas y la editorial que lo comercializa. Los derechos de autores corresponden a la suma de lo que hay que pagarle, claro, a los autores de cada capítulo. Y el precio de venta es 10 veces este valor. Entonces, tal como nos cuentan acá, con los derechos nosotros debemos sumar derechos de autor, recorremos el arreglo de autor y sumamos todos los derechos. Eso es lo que, o sea, sumamos cuánto hay que pagarle a cada autor por haber participado en ese libro. Y después, eso para derechos de autor. El precio de venta va a ser el derecho de autor por 10, porque dice el precio de venta es 10 veces ese valor, que es el valor que hay que pagarle a los autores. Entonces, precio de venta, derecho de autor por 10. Edad recomendada. Bueno, dice que tiene que ser acorde a la edad recomendada de cada capítulo. Ahí tendríamos que decir que si en el libro la edad recomendada es un valor entero, podríamos pensar en desviarnos, no sé, un 10% en más y en menos. Entonces, la edad recomendada de cada capítulo a lo sumo puede ser un 10% más o un 10% menos.
para tener una edad recomendada. Vamos a la clase capítulo. El título del capítulo es similar al título del libro, la cantidad de páginas, la edad recomendada y un string de temas. No tiene, o sea, lo que podemos decir que el string de temas del capítulo, con cada tema del string temas del capítulo, debe formar parte del string temas del libro. El libro dice todos los temas que trata. Por ejemplo, supongamos que en un capítulo tratamos sobre números complejos. Entonces, el título va a ser números complejos y en el string de temas va a tener suma de números complejos, no sé, representación de números complejos. Y todos esos temas también tienen que formar parte del string temas del libro. Y por otra parte, podremos decir que el string temas del libro tiene que ser al menos en la longitud del string mayor o igual que el mayor string de temas de todos los capítulos, porque tienen que estar contenidos todos. Y después, en cuanto a la clase autor, tenemos el nombre, apellido y los derechos. Correcto, derechos de autor se van sumando. También acá Tiago dice, para la edad recomendada se podría recorrer los capítulos y hacer un promedio de edades. Sí, perfecto. Digamos que tendría que estar aproximadamente, tendría que ser una aproximación a ese promedio. Pero no nos están dando mucha información, así que acá podemos decir, podemos soltar a volar la imaginación y va a ser válido lo que pongamos. Bueno, comentarios sobre el parcialito. Creo que no, ya hicimos estos dos. Recuerden que esto va a ser más sencillo que si ustedes ven por aquí este de otros años. Y piqui, piqui, ¿dónde tengo? Por ejemplo, ustedes pueden, después para estudiar, pueden analizar este ejemplo de IREP, donde tienen estas situaciones, ¿no? Se les presenta, ya es distinto, acá hay que trabajar como el segundo ejercicio, analizando las variables de distancia y sus relaciones. Les presentan una ficha de dominó que tiene esta clase. Aquí, bueno, evidentemente podemos decir que cada ficha es una sola, puede no contener puntos, pero cada ficha tiene una cantidad de puntos. Pueden tener entre 1, entre 0 y 6 puntos, que tiene una parte superior y una parte inferior. La parte superior es menor o igual que la parte inferior. Por ejemplo, el 1, 1 está una sola vez. Después tengo el 1, 2, el 1, 3, el 1, 5 y después vuelvo a tener el 2, 2, que lo tengo una sola vez. ¿Sí? Después tengo 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Después ya tengo 3, 3. Tengo 3, 4, 3, 5, 3, 6. Después tomo 4. Tengo 4, 4, 4, 5, 4, 6. Y después tengo 5, 5, 5, 6 y 6, 6. Entonces acá podemos sacar la cantidad de fichas que tenemos y la relación entre el número 1 y el número 2.
Para la clase lavarropa, eh, bueno, necesito que alguien haya usado el lavarropa alguna vez. Entonces tiene como clase un tipo, programas, capacidad, agua caliente y media carga. Vayan leyendo, leyendo el enunciado con detenimiento, va a ir dando de acuerdo al tipo de lavarropa, si es automático o semiautomático, la cantidad de programas y la capacidad. Y de acuerdo, si puede trabajar con agua, de acuerdo al tipo de programa, si es automático o semiautomático, se verá si trabaja con agua caliente y trabaja con media carga o no puede trabajar con eso. Así que esto es, se los dejo a ustedes para que analicen un poquito más. Bueno, este es el juego de la generala. Entonces la clase generala va a tener un arreglo de dados que van a tener 4 dados, o sea, el len del arreglo dados es de 4, cada dado tiene valores de 0 a 4, y de acuerdo a cómo están conformados el arreglo de dados, puede ser que escalera esté en true, y si escalera está en true, póker y generala están en false, y no me acuerdo los puntos que daba y los puntos que da generala. Si los dados están en póker, las otros dos boolean van a ser false y va a haber otros puntos, y así sucesivamente. Puede ser que no se logre nada de esto en una jugada, por lo tanto no sumará puntos. Acá se dice que el invariante de representación ya tiene una función definida que se llama turno generala, que puede usar inint. Fíjense que les dice la cantidad de veces que aparece un número n en el arreglo. Entonces, hago una tirada de 4 dados y esta función me iba a decir cuántas veces aparece el valor 2, ¿sí? Y si todos me aparecen una sola vez, es probable que pueda ser eh, escalera. Bueno, no me acuerdo cómo se juegan los dados. Hace mucho que no juego. Pero bueno, ¿qué es ese juego de los dados? Y además acá les dice cuándo es escalera, cuándo es póker y cuándo es general. Bueno, y se terminó. Este es otro de los... Esto es uno que se dio en el año 2020, que tenían que... Este, bueno, vamos, las maneras en que se puede responder a un parcial, te dice que es la siguiente. Esperen que acá teníamos que... Dice, porque esto es igual lo van a tener igual. Los invariantes, o sea, ahí dice verificar en la página de la comisión correspondiente. No, acá no hay que verificar cuándo es la entrega. Es un parcial, se corregirá y trataremos de tenerlo corregido lo antes posible. Las condiciones de entrega, los invariantes deben estar escritos en lenguaje lógico, en lenguaje Java o bien en castellano. El lenguaje lógico es, por ejemplo, a ver si ustedes pueden ver cómo aquí escribió, por ejemplo, un lenguaje, ay no, esto es un for, casi, en algún momento, por ejemplo, distinto de null. En lugar de poner el arreglo no puede estar vacío, con que pongan distinto de null es una forma de una expresión lógica y se dan a entender qué quiere decir. A veces, por ahí,
quieren contar que hay que sumar, entonces, bueno, si quieren pueden poner algo de código. No hace falta que definan un método como está acá, pero pueden decir, hago un for de esta forma y sumo todos los importes. O directamente escribir la sumatoria de todos los importes de las páginas de cada uno de los capítulos. ¿Sí? Eso sería lenguaje castellano. Mm. ¿Sí? No sé si te quedó claro lo que preguntabas. Perfecto. Bueno, Ángel, ¿pensás que podemos ver Tatetí en estos minutos que nos quedan? Eh, y Yo, queda casi 40 minutos, yo creo que se podría. nos tiramos. Está bien. Sí, así el lunes comenzamos con alguna otra cosita. Bueno, resulta que si ustedes van al Moodle, por aquí, a ver si yo puedo, voy a ver si es cierto, si yo puedo ir al rol de alumno. Miren que tengo que cambiar de rol. No, cambiar de rol. Acá. Rol estudiante. Bueno, estamos viendo dentro de Moodle la parte de objetos. Resulta que nosotros, si vamos por acá, vemos la clase fecha. Las excepciones las vamos a ver el lunes. Y acá me piden escribir, hacer una clase que responda al juego del Tatetí. Estoy viendo si lo tienen resuelto. No, lo vamos a hacer. Bueno, vamos por las especificaciones. O sea, dejamos un poquito de lado invariante de representación y vamos a tomar un objeto. Vamos a definir el objeto tatetí, que se va a usar en el juego del tatetí. ¿Sí? Yo voy a plantear ahora una serie de especificaciones que hacen al juego propiamente dicho. O sea, voy a hacer un poco algo parecido a la invariante de representación que lo vamos a hacer y voy a tener que ir definiendo ahora sí en código Java todos los métodos que me van a permitir jugar al tatetí. Entonces, por un lado tengo un objeto tatetí, que es el juego propiamente dicho, cómo se tiene que comportar. Y por otro lado tengo otra clase, que sería el test o el main, de jugar aplicando el objeto tatetí. Con esto, los que les quiero decir rápidamente, ¿dónde tengo Eclipse? Acá. Lo que les quiero comentar rápidamente, que nosotros vamos a tener un proyecto tatetí. Este proyecto tatetí va a tener dos clases. Una que es el juego del tatetí propiamente dicho y otra que es donde pruebo el objeto tatetí y otra es donde defino el objeto tatetí. Entonces, para definir el objeto tatetí, tengo que seguir una serie de especificaciones que me las dan acá. Allá vamos. La clase tatetí representa un tablero de tatetí y un juego sobre ese tablero. Bueno, yo descarto que todos saben jugar al tatetí, ¿sí? Entonces partimos que tenemos un tablero que nos va a representar el juego del tatetí. Un juego sobre ese tablero, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a avanzar así. En todo momento se mantiene el turno actual
y el estado del tablero, indicando cuándo termina, cuándo el juego termina y quién es el ganador. Entonces, el, el tatetí lo voy a representar usando un tablero y yo en cada momento tengo que saber quién es el que está jugando, cómo quedó el tablero, o sea, qué símbolo usó una posición, cómo está la próxima. Tengo que saber cómo está el tablero en cada momento para saber cómo voy a hacer mi próxima jugada. También tengo que indicar si el juego termina y si el juego termina, quién es el ganador. Este tablero, como ustedes se podrán imaginar, es un tablero de caracteres char, porque yo voy a poner un símbolo en cada uno de los casilleros. Vamos a pensar que los jugadores están representados con la O y la X. Es un juego de dos jugadores que cada uno va a estar representado con estos símbolos. A ver, ¿qué otra cosa tenemos que saber? Bueno, ustedes saben que van a ganar el que un símbolo esté en una fila esté el mismo símbolo, en una columna el mismo símbolo o en las diagonales. Primero vamos a tener que definir un constructor del juego Tatetí. ¿Qué hace este constructor? Este constructor construye un tablero vacío para iniciar el juego. Vacío quiere decir que yo voy a poder, eh, ya te ingreso, acá me dice Nicolás, Nicolás, te ingreso ya. Ah, bueno, ya te ingresé, me parece. Me parece que quedó del anterior. Ah, perfecto. Recién ahora me entró el chat. Bueno, yo voy a tener que construir en el constructor un objeto constructor y voy a tener que saber cómo está compuesto ese constructor. En principio sería bueno que ese constructor, que ese tablero, si yo lo muestro, esté todo en blanco. Entonces, de acuerdo a la jugada, se van a ir llenando esos casilleros. Entonces, el constructor va a tener que generar un tablero vacío. Eh, ¿Se mutió? ¿Puede ser? Yo no escucho, pero no sé el resto. No, no se escucha la profe. Ahí está. Bueno, ya está, ya nos escuchamos. Entonces, tengo que definir otro método que va a ser el próximo turno, que retorna un carácter que especifica a qué jugador le corresponde el próximo turno de juego. Si estaba jugando el que tiene la X, va a pasar al que tiene la O, y si estaba el de la O, va a pasar al de la X. Muy bien. Y acá viene el método yo considero más importante, que es el de hacer una jugada. O sea, me van a tener que entregar una fila y una columna, y yo voy a poner en la intersección de esa fila y esa columna el símbolo que corresponde al jugador que está en el turno.
¿sí? Entonces dice que la jugada corresponde al jugador indicado por próximo turno. Bueno, así como lo veíamos en fecha, dice que si se produce una excepción, sí, la jugada es inválida. También tengo que definir un método que se va a llamar contenido, que me devuelve el contenido de un elemento de ese tablero, indicando la fila y la columna. Voy a tener otro método que se llama terminado, que indica si el juego está terminado. Esto puede ser o bien porque algún jugador ya ganó, o bien porque no quedan espacios donde jugar. Si fueron dos buenos jugadores y completaron todo y no se lograron tres símbolos continuos, hubo un empate. Va a haber un método que devuelva un char que diga si el jugador terminó, si el juego terminó, indica quién fue el ganador. Y si no, lanzar una excepción que diga que empataron. Bueno, como yo les dije antes, voy a definir un proyecto Tatetín. A ese proyecto Tatetín le voy a generar dos clases. Una que es tateti.java, que va a ser la clase, digamos, propia del juego. Esperen que me quiero ir para acá. La clase propia del juego, que voy a tener como variables de instancia un tablero, y tengo otra variable de instancia que es un char que me dice el turno, que también me identifica el jugador. Y después voy a tener que definir el constructor, el mostrar, próximo turno, jugar, contenido, terminado, ganador. Voy a tener que ir definiendo todos esos métodos. Aquí tenemos un pequeño, no, un pequeño, acá tenemos el invariante de representación del objeto tatetí. Hay un tablero que está representado con una matriz de 3×3 que puede contener caracteres X o minúscula, no, perdón, puede contener caracteres X o mayúscula o un carácter en blanco. Los posibles elementos de este tablero va a ser símbolo X, símbolo O y blanco. Yo no puedo tener X mayúscula y X minúscula porque tengo nada más que dos jugadores. Entonces, tengo dos símbolos que me representan los char que pueden representar a cada jugador o puede estar vacío. El tablero tiene un tamaño de 3×3, como lo dijimos, y el turno de X en el tablero. ¿Alguien me mandó algo? No. El tablero puede contener estos símbolos y acá viene un tema interesante. Acá viene una relación. La cantidad de X en el tablero es igual a la cantidad de O. ¿Sí? Y disturno es igual a X. Cuando X jugó, yo después que X jugó, yo voy a tener la misma cantidad de X que de O en el tablero. Y al revés. Y la cantidad de O en el tablero, al revés todavía no, y la cantidad de O en el tablero es una menor que la cantidad de X para el turno O. Entonces, cuando yo ya jugué en el tablero, voy a tener la misma cantidad de X y de O. Pero cuando vaya a jugar O,
voy a tener una cantidad menor de símbolos O en el tablero. Es una relación muy lógica. Ustedes fíjense cuando vayan jugando cómo se va a dar. Por ejemplo, vamos a tener que mostrar el tablero con algún criterio similar a este. Por ejemplo, ahora ya jugó X, ahora tiene que jugar O. Cuando O no esté jugando todavía, la cantidad de O va a tener que ser menor que la cantidad de X. Cuando O juegue, en esta posición, en alguna posición habrá otra O. Entonces, cuando termine O, va a haber tantas cantidades de X como de O, que sería la inversa a lo que hablábamos de la cantidad de X. Pero antes de iniciar una jugada, la cantidad del símbolo que tiene que jugar es menor a la cantidad, en 1, en la cantidad del otro símbolo. Bueno, esto se nos está terminando, nos volvemos a conectar y ya empezamos a ver el constructor. Fíjense las variables de distancia, ¿cuáles son? Una matriz que voy a llamar tablero y un char que voy a llamar turno. Las puse privadas para que juguemos con los set y los gets. Bueno, esto ya se termina. Volvemos a conectarnos, tenemos que esperar 10 minutos.